Recuerdan bien que hemos estado estudiando el tema del Espíritu Santo en las Escrituras y la primera semana hablamos acerca de la persona del Espíritu Santo y vimos a través de la Escritura que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino que todo lo contrario, es una persona que tiene voluntad, tiene emociones, tiene poder, tiene dominio, tiene autoridad. Y también aprendimos que el Espíritu Santo trae una obra a la vida de los creyentes, obra. En segundo lugar, estuvimos estudiando también que cada creyente hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo a través del Espíritu Santo, que fuimos sellados con el Espíritu Santo, que tenemos las arras del Espíritu, lo cual es la promesa de nuestra redención, de que la redención total se llevará a cabo, y es una promesa, es una garantía. En la semana pasada estuvimos hablando acerca de la habitación del Espíritu Santo, que Él habita en nosotros, en cada uno de sus hijos. Y entonces esta noche lo que vamos a estudiar es la obra del Espíritu Santo. Y hay una pregunta que nosotros vamos a hacer esta noche y vamos a tratar de responderla a través de las Escrituras, y es la siguiente: ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo está presente en una iglesia? ¿Cómo sabemos nosotros en esta noche de que el Espíritu Santo está presente en este pequeño grupo? ¿Cómo sabemos que está presente el domingo cuando vemos unos cuantos más? ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está presente aquí y que tal vez está más presente, o que aquí no está porque somos pocos, y que está en un grupo grande donde son miles de personas? ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo puede estar en un pequeño grupo y en un grupo muy grande? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Qué dice la Biblia? ¿O qué es lo que en el día de hoy se comenta? Una de las cosas que la gente hoy en día dice, algunos creyentes dicen que el Espíritu Santo viene a habitar y a obrar donde hay una buena música, una buena adoración, donde se toca un cierto tipo de alabanza, que es la alabanza contemporánea, la cual el Espíritu se mueve. Yo he escuchado, por ejemplo, de personas que dicen: tenemos que tocar la música que utilizan los músicos de Benny Hinn en sus conciertos, y hay que darle la bienvenida al Espíritu Santo para que el Espíritu se sienta bienvenido, se sienta confortable en esa reunión. Bueno, eso es lo que algunos dicen. Otros dicen que el Espíritu Santo está en un lugar si los miembros de ese grupo, pequeño o grande, son amables. Si se siente el amor entre unos y otros, la amabilidad, se sirven, son condescendientes los unos con los otros. Otros dicen que el Espíritu Santo está dependiendo del número de la membresía. Si hay mucha gente, significa que el Espíritu Santo ahí está obrando. Y si hay pocas personas, como en nuestro caso, cualquier persona diría: no, ese lugar está muerto, el Espíritu de Dios no está obrando ahí. Pero el punto ¿es eso lo que dice la Escritura? Ahorita lo vamos a ver. Otras personas pueden decir que el Espíritu está donde las personas ofrendan mucho, donde hay grandes cantidades de dinero. Algunos dicen que según la generosidad del corazón es la llenura del Espíritu Santo. Eso tal vez lo diría un predicador de la prosperidad, alguno que quiere colectar grandes cantidades de dinero. Otros dicen que el Espíritu Santo se mueve o obra donde se usa la tecnología moderna, donde la tecnología es usada y apela a los sentidos de las personas. Dicen, si tú pones una gran pantalla, especialmente las nuevas pantallas de 3D, y que cuando el grupo de adoración esté cantando, detrás hay algún panorama, algún paisaje que apele a lo visual de las personas, se van a sentir motivados a adorar a Dios. Y el Espíritu Santo utiliza esas cosas. Y no creo, porque en el día de Pentecostés no había ninguna de las cosas que hemos mencionado. Otros dicen que el Espíritu Santo está donde se hacen milagros, donde ocurren milagros, donde los muertos son resucitados, donde se sanan los enfermos, donde los endemoniados son liberados,
Y hay algo curioso en cuanto a esto, porque cuando hablamos de esas cosas, ustedes posiblemente recordarán que el domingo pasado hablé acerca de una teología que se llama la teología del poder, el evangelismo del poder. Y dicen, si la iglesia no evangeliza haciendo milagros y señales, los inconversos no se van a convertir. Y utilizan algunos versículos en la Escritura donde dicen que el Señor Jesucristo dijo que nosotros íbamos a hacer mayores señales que el Señor Jesucristo. Y nosotros podemos ver la televisión especialmente y ver esas grandes reuniones masivas donde hay miles de personas y hay un hombre muy peculiar con ciertas características. Se viste de una manera que atrae mucho a la gente, casi nadie se viste como él. Sus trajes son hechos con su sastre especial, sus modales, sus actitudes, sus características son de una manera singular. Y dice la gente, ese hombre hace milagros. Una de las cosas más curiosas que yo he notado en el día de hoy es que ¿por qué si los cristianos en el día de hoy íbamos a hacer mayores milagros que el Señor Jesucristo, como estos supuestos hacedores de milagros no alimentan multitudes con unos cuantos pedazos de pan y unos pescados? ¿Por qué ninguno se atreve a reproducir ese mensaje, a reproducir ese milagro? Si van a hacer mayores milagros que esos, ¿por qué no se atreven? ¿Por qué no caminan en la orilla de la playa de Newport Beach sobre las olas sin ninguna tabla para que las personas que están surfeando o están a la orilla de la playa vean el milagro y se sientan atraídos a escuchar lo que el hombre está diciendo? ¿Por qué no entran al Hospital General de la ciudad de Los Ángeles a sanar a los enfermos? Y uno se puede hacer todas esas preguntas. Y no, uno ve que ellos tienen un lugar que ellos controlan, tienen una música, un ambiente que ellos controlan, y ellos controlan automáticamente todo. ¿Quién entrevista a los enfermos supuestamente sanados? ¿Y por qué se llenan los espacios donde están ellos y muchos inválidos salen todavía en sus sillas de ruedas? La pregunta es ¿por qué? Y ellos dirían, es que no tuvo fe para quitarse la responsabilidad, ¿verdad? Nosotros vemos todas esas cosas. Otros dirían que el Espíritu Santo está donde se hacen profesiones de fe semanales, donde las personas constantemente están levantando su mano y diciendo que quieren creer en Cristo. Y la pregunta es, ¿qué dice la Escritura? Cada uno de nosotros debe llegar al convencimiento de saber qué dice la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios diga totalmente lo opuesto de lo que uno ve. Y nuestros sentimientos, nuestra mente a veces se siente un poco confundida y dirá, pero es que hay mucha gente. ¿Cómo es posible que ahí no esté el Espíritu de Dios? Vamos a ver qué dice la Escritura. Y vamos a ver cómo obra el Espíritu Santo, para saber si el Espíritu Santo está en un pequeño grupo o está en un gran grupo de personas. Y lo que importa aquí es qué dice la Escritura, no qué es lo que yo creo que es la obra del Espíritu Santo. Ustedes tienen algunas referencias, vamos a ver específicamente 11 cosas. No quiero decir que son las 11 cosas que hace el Espíritu Santo cuando obra una iglesia, pero son algunas de las cosas que el Espíritu Santo hace en la vida de la iglesia. En primer lugar, vamos al Evangelio de Juan. Algunos de estos versículos ya son familiares para ustedes porque los hemos estado estudiando en estos días cuando hemos estado hablando acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Y en este mensaje número 4 estaremos estudiando la obra del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, texto número 8. Juan 16, 8. Cuando el Espíritu Santo obra en una iglesia, las personas se arrepienten por ser convictas de pecado por el Espíritu Santo. Esa es la primera evidencia. Vamos a Juan 16, 8. Y dice la Escritura, hablando el Señor Jesucristo, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en un lugar, cuando el Espíritu Santo viene, la evidencia de que Él está presente, de que Él está obrando en la vida de una persona, es esta, de que Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y las personas se sienten convictas por el Espíritu Santo, están convencidas de que son pecadores,
de que Dios es santo y que si no hay una reconciliación con Dios, sufrirán el justo juicio de Dios sobre sus vidas. Que el pecado que comete una persona delante de Dios es suficiente para que un Dios santo, siendo justo, esté airado con ellos y los juzgue y se aplique lo que dice la Escritura, que la paga del pecado es muerte. Llegar a esa convicción. O cuando una persona ya es un creyente y se le toma o se le sorprende en una falta y viene y con un espíritu de mansedumbre se le exhorta y la persona reconoce su pecado, podemos ver la obra del Espíritu Santo en la vida de ese creyente. Pero cuando dice ser creyente, se le sorprende en una falta y viene un grupo de hermanos o un hermano y le reprende o le exhorta acerca de su falta y la persona no se quiere arrepentir, entonces nosotros vemos que el Espíritu de Dios no está obrando en él. O posiblemente, si no obra es porque no está el Espíritu en él o la persona está endurecida por su pecado y tiene que arrepentirse, tiene que venir a la convicción de pecado. Entonces, esta es la primera evidencia. El Espíritu de Dios trae arrepentimiento. Las personas son convencidas, caen bajo convicción de que su pecado los separa de Dios, los separa de las relaciones entre unos y otros y dicen, no puedo estar viviendo en esta condición de pecado. Tiene que haber ese convencimiento en nosotros, hermanos. Y esto no solamente lo quiero ver desde una perspectiva en cuanto a los que no son creyentes. Yo quiero hablar de los que somos creyentes, de los que estamos aquí en la iglesia. Estos que estamos acá. La pregunta es, ¿el Espíritu está aquí obrando entre nosotros? Cada uno tiene que saber si está practicando algún pecado, si está bajo una práctica de pecado, si está desobedeciendo la Escritura. Entonces, si sabe que lo que está haciendo tiene conciencia de que está mal y sabe que está pecando y no se quiere arrepentir, algo anda muy mal. No importa que el domingo se llene este lugar. No importa que la adoración sea muy bonita. No importa que los sugieres reciban a las personas amablemente. No importa que el que dirige el servicio sea una persona amable y que nos haga sentirnos bien. No importa que el que lea la lectura la lea perfectamente bien con todas sus pausas, sus comas, sus puntos, sus acentos en las palabras y que nos guste escuchar al hermano fulano de tal. Eso realmente no es la evidencia. Puede ser parte de la evidencia, pero la evidencia principal es que las personas caemos convictos de nuestro pecado por el Espíritu Santo. Segundo lugar, cuando el Espíritu Santo está obrando en una congregación o en una persona, la adoración no se basa en gustos y preferencias, sino en la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día hay un gran desprecio a la adoración que es con himnos. Nosotros estuvimos adorando ahorita con el himnario bautista y sobre todo en la juventud hay un gran desprecio a los himnos. Dicen, no, esa es música vieja, que ya pasó de moda. Y dicen los jóvenes, queremos que se adore, y algunas personas adultas también, queremos que se adore con instrumentos nuevos. Y esa melodía no me gusta, esa de los himnos, esa melodía del piano. Yo quiero una melodía que me transporte a la presencia de Dios, que me haga sentir bien, que me toque los sentimientos. Otras congregaciones pueden decir, no, yo quiero música que me despierte, música que me avive. Déjeme decirle que la música no despierta, la música no aviva. Podrá levantar los sentimientos, las emociones, pero únicamente el Espíritu Santo trae vida. Ahora, cuando los que están en una congregación están vivos porque han sido vivificados por el Espíritu Santo, les preocupa la adoración. Escuchan un canto y se queda viendo el canto y dice, esa letra de ese canto no es bíblica. No lo quiero cantar, a mí no me inspira nada. Hay letras de cantos que hablan de sentimientos, cómo me siento, cómo me quisiera sentir en este momento. Cantos muy poéticos que despiertan las emociones. Pero el punto es la verdad. Vamos a leer una porción de la Escritura, aquí mismo en Juan, en el capítulo 4.
donde el Señor Jesucristo habla con la mujer samaritana, ahí a la orilla de un pozo, y el Señor habla acerca de los verdaderos adoradores. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nuestra adoración, hermanos, no tiene que ser una adoración de cierto tipo. Yo recuerdo hace un tiempo haber escuchado que un pastor hizo una encuesta para saber qué tipo de adoración la gente quería escuchar. Y como la mayoría era de cierta nacionalidad, pues le trajo grupo norteño, porque la gente quería adorar con grupo norteño. Después las cosas fueron cambiando y siempre han estado cambiando constantemente. Mi punto es el siguiente: ¿debemos de adorar con banda? ¿Con grupo norteño? ¿Con un grupo de música contemporáneo? ¿Debemos de adorar con coro únicamente? ¿Debemos de adorar con música clásica? Aquí en la adoración, ese no es el punto de la adoración. El punto de la adoración es que los que adoran estén vivos, que tengan el Espíritu de Dios, que los que adoramos conozcamos la verdad para saber que lo que estamos cantando, lo que estamos entonando, glorifica a nuestro Dios. Pensemos por un momento, ¿cuál es el propósito de la adoración? Adorar a Dios. Ustedes se recuerdan cómo adoraban, cómo adoran, no cómo adoraban, porque siguen adorando. Los ángeles en Isaías capítulo número 6, dice la Escritura que repetían, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Entonces, ¿cuál es el punto ahí? Exaltaban un atributo de Dios y su atributo es su santidad. Esto nos instruye a nosotros a que nuestra adoración debe de exaltar al Señor. ¿Quién es Él? No cómo me siento yo. ¿Quién es Él y por qué Él es digno de ser levantado en alto? ¿Por qué yo me tengo que humillar delante de su presencia y Él tiene que ser exaltado? Y este entendimiento únicamente se llega a tener cuando se conoce la verdad, cuando se conoce la palabra de Dios. No hay otra manera, no hay otra manera de adorar a Dios. Un pastor dice que si quieres que una congregación adore a Dios en espíritu y en verdad, llévalo a las profundidades de la Escritura para que se levanten en adoración y exaltación a Dios. Y eso es cierto. Nuestra adoración es informada a través de la Escritura. Es decir, que si yo quiero saber si estoy adorando bien, necesito de darme cuenta que lo que yo estoy diciendo es bíblico, que lo que yo digo tiene el propósito de darle gloria a Dios. Uno lee los salmos y los salmos tienen el propósito de exaltar y adorar a Dios. No tiene que ver otra cosa. Entonces la adoración no debe estar basada en los gustos personales, en las preferencias, sino en la verdad. Juan 4:24. Número 3. Cuando el Espíritu del Señor está obrando en una congregación o en un individuo, una persona, hay certeza de haber sido salvados. Hay certeza de haber sido salvados. Vamos a ver un par de escrituras. La primera se encuentra en Romanos, capítulo número 8, texto número 16. De paso, hermanos, el capítulo 8 de Romanos habla acerca del Espíritu, de la obra del Espíritu en el creyente. Mira lo que dice el texto 16. El Espíritu mismo, escucha la palabra, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios, que Dios ha hecho morar en nosotros, le atestigua, le dice, le da prueba, le da evidencia de que yo soy un hijo de Dios. Entonces, si alguien es cristiano, tiene esa certeza, no anda pensando y deprimiéndose, ¿seré? ¿No seré? Pues algunas veces siento que soy, otras veces no siento que soy. Mis hermanos me dicen que sí ven algunas evidencias de mi nuevo nacimiento, otros me dicen que no. Y mi pregunta es, ¿quién me tiene que dar la evidencia? ¿Quién me tiene que dar el testimonio? Aquí dice la Escritura que es el Espíritu del Señor. Entonces cuando
el Espíritu Santo está obrando en una congregación, ¿qué es lo que se ve? Que las personas tenemos certeza. Hay una certeza, soy hijo de Dios, he nacido de nuevo, tengo lo más importante, el milagro más grande es el de la salvación y ya ha ocurrido en mi vida por la gracia y la misericordia de Dios. Y eso nos tiene que llenar de gozo, que somos salvos. Y yo no necesito de convencerlos a ustedes si ustedes son salvos. Ustedes no necesitan de convencerme a mí. Esa es una obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo está obrando acá, va a haber esa certeza. ¿Sí lo podemos ver ahí? Dice que el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En Efesios capítulo 1, si vamos a Efesios capítulo número 1, en el versículo número 16, Efesios 1:16, también observamos, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, y parece que yo tengo escrito un texto mal. A ver, déjenme ver. No, seguimos leyendo. Texto número 17 ahora, me faltan algunos versículos ahí. Para que Dios, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué dice ahí, hermanos? Espíritu de sabiduría y de revelación, ¿en qué? En el conocimiento de Él. Sabemos que el Espíritu está hablando en nosotros porque somos sus hijos, y Dios es nuestro Padre, y ese Padre nos da conocimiento y nos da sabiduría y revelación en cuanto al conocimiento de Él. Vemos la obra del Espíritu Santo. Una persona que ha nacido de nuevo, está creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora conoce más de Dios de lo que conocía, no sé, hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años. Conoce más a Dios. Tiene una amistad más íntima con Dios, una comunión, quiero decir. Una comunión más, no quiero decir más real, porque desde el principio es real, pero hay una madurez que no había hace muchos años. Lo que antes no le molestaba, ahora el Espíritu le trae convicciones de que no tiene que hacer eso, tiene que retirarse de ciertos lugares, tiene que dejar de escuchar ciertas cosas, tiene que dejar de ver ciertas cosas, no invertir su tiempo en cosas que no convienen, no convienen. Y el Espíritu tiene que traer esas convicciones a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra comunión con el Señor está aumentando. Es como nuestra relación con nuestros hijos, ¿verdad, hermanos? Como nuestra relación con nuestros hijos. Al principio los amamos cuando van creciendo, y luego los instruimos y les exhortamos y los reprendemos y vamos creciendo, y llega un punto en que los vamos soltando, los vamos dejando. ¿Por qué? Porque en esa forma de dejarlos, vamos acercándonos de una manera un poquito diferente. Porque ellos ya tienen una comunicación diferente con nosotros. La relación de padre e hijo ha crecido de una manera que el trato es diferente. Vamos creciendo, nos va soltando el Señor. Y así también ocurre con nosotros a nuestros hijos y el Señor con nosotros. Número 4. Sabemos que el Espíritu de Dios obra en una congregación o en una persona porque no hay lugar para el engaño. Y aquí, si ustedes quieren agregarle ahí, porque hay discernimiento. Número 4, no hay lugar para el engaño, porque hay discernimiento. Déjenme ponerlo de una manera más sencilla. Nosotros estamos en esta noche congregados. Si alguien viene acá y nos dice que queremos orar antes de comenzar este servicio para que la fuerza del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, y sintamos esa fuerza que sentimos que nos mueve y que nos impulsa, ¿cómo reaccionaríamos nosotros en esta noche después de haber estudiado que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una personificación, sino que es una persona? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿No habría espacio para el error? Diríamos, creo que usted tiene un mal entendimiento del Espíritu Santo. La Biblia no dice eso del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Mire, vamos a leer en 1 de Juan capítulo 4, texto número 1 y texto número 2, con referencia a esto que estoy hablando. 1 de Juan capítulo número 4, textos número 1 y texto número 2. Dice, amados,
No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Vamos a leer también el versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. ¿Qué es lo que vemos en este versículo? Cuando dice, no creáis a todo espíritu, no se refiere directamente a que viene un espíritu y anda por aquí. No, se refiere a personas. Y las personas, como aprendimos en la escuela dominical el domingo pasado, somos guiados por el Espíritu, son guiadas por el Espíritu del mundo o por el Espíritu de Dios. Todo ser humano es habitado o guiado, más bien dicho, por uno de dos espíritus, el espíritu del mundo o el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, se refiere con claridad a este punto. Dice que hay espíritus que inventan sus doctrinas, que hay espíritus que hacen cada doctrina rara. Mire, por ejemplo, dice, capítulo 4, texto 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escucha esto, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuál es una doctrina de demonio? Una doctrina de demonio es hablar de un Cristo que no es el Cristo de las Escrituras, de un Jesús que no es el Jesús de la Escritura. Una doctrina de demonios es decir que Jesucristo no es Dios, que no es la segunda persona de la Trinidad, que Jesucristo es un Dios, que sí Dios creó el mundo a través de Jesucristo, pero que Dios primero creó a Jesucristo. Esa es una doctrina de demonios, que solo confunde. Y déjeme decirle una cosa, a lo mejor posiblemente alguien puede decir, pero son doctrinas que pues son ideas. No, no son ideas. Son ideas que afectan la vida de una persona y que finalmente llevan a la condenación. Finalmente llevan a la condenación. Esta semana nosotros estábamos hablando con una persona que ha recibido doctrina de los testigos de Jehová y ellos creen de esa manera. Ellos creen que Jesucristo no es Dios como Dios el Padre, que no es la segunda persona de la Trinidad, que es un Dios. Y esa doctrina es errónea. Esa doctrina fue inventada por los demonios. No es la doctrina que dice la Escritura. Nosotros leemos, por ejemplo, en Juan capítulo número 1, hablando el apóstol Juan acerca del Señor Jesucristo, dando comienzo al Evangelio, dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, no un Dios, era Dios. Y luego dice más adelante, este era en el principio con Dios, o sea, ya estaba cuando todas las cosas ocurrieron. Cuando todo tuvo principio, cuando toda la creación tuvo principio, Él ya era. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y sigue el apóstol hablando acerca del Señor Jesucristo. Entonces sí podemos ver, ¿verdad, hermanos? Cuando el Espíritu de Dios está en una congregación obrando, hay entendimiento sobre la verdad. Hay entendimiento sobre la verdad. Y cuando el error entra, los que estamos en la iglesia sabemos decir, esa no es la verdad. Eso no enseña en las Escrituras. Supongamos que alguien, poniendo ejemplos, alguien viene y nos comienza a decir a nosotros, Dios quiere que seamos ricos, prósperos y que vivamos en abundancia. Y nos dicen, mira, hay que servirle a Dios con todo el corazón, para que cuando le sirvas a Dios con todo el corazón, después te dé Dios todas las cosas que tú quieres. Así dice Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y así dicen ellos, y todas las cosas. No dice todas las cosas. Dice, y estas cosas. ¿Y sabe qué cosas se menciona? Comida y abrigo. Y el apóstol Pablo en primera de Timoteo, en el capítulo 6, también dice esto. Miren lo que dice.
Dice, capítulo 6, texto 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Texto 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Cuál es el contexto? El contexto nos habla de que hay algunos que andan enseñando avaricia. Y la iglesia en el día de hoy tiene una gran contaminación aquí en los Estados Unidos por esa enseñanza. Avaricia. Más, quiero más, Dios te va a dar más, tú mereces más, eres hijo del rey, el rey se viste con esplendor, el príncipe se debe vestir de la misma manera, mereces un mejor carro, mereces una mejor casa, mereces mejor ropa, mereces la mejor salud, mereces los mejores trabajos, tú eres hijo del rey. Eso es provocar avaricia. Y la Escritura dice, el Señor Jesús, ustedes recuerdan cuando uno quiere venir y seguirlo, le dice, Señor, yo te quiero seguir. Y le dice, las horas tienen sus cuevas y los pájaros sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y algunos dicen, no, pero Jesús se vestía con esplendor. ¿Dónde dice eso en la Escritura? ¿Dónde dice eso? Es que había mujeres ricas que apoyaban su ministerio. Algunos han llegado a decir eso. De la casa de César. ¿Que de la casa de quién? De la casa de Herodes. Y venían y le daban montón de dinero. Y el Señor Jesús andaba en esplendor. No es cierto eso. Eso no es así. Eso no es así. Entonces, si el Espíritu de Dios está obrando entre nosotros, tiene que haber, ¿qué, hermanos? Discernimiento. Discernimiento entre la verdad y el error. ¿En qué número estamos? Número 4, vamos al 5. Cuando el Espíritu de Dios está entre nosotros y está obrando, no hay división. Hay unidad y edificación. Y ese es un pasaje muy largo, donde habla acerca, Primera de Corintios, capítulo número 7, capítulo 12, texto 7 al 30, perdón. Primera de Corintios, capítulo 12, texto 7 al texto número 30, esos versículos, esos 23 versículos, donde habla acerca de la edificación del cuerpo, donde dice que el Espíritu Santo dio dones a la iglesia y a cada uno le dio como Él quiso, para que los miembros del cuerpo se edifiquen los unos a los otros y se tomen en cuenta, porque nadie puede decir, pie no te necesito, oído no te necesito, y el cuerpo no es un solo miembro, el cuerpo no es esta mano. Si esta mano me la cortan, está una mano tirada ahí o donde quiera que la pongan, pero eso no es el cuerpo. El cuerpo es todo, donde bien unido y bien coordinado por el Espíritu del Señor, se nutre, se edifica, hay unidad. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, vemos que si el Espíritu de Dios va a obrar entre nosotros, tiene que haber eso. Tiene que haber que todos aquellos que hemos recibido un don del Espíritu del Señor, lo ministremos los unos a los otros. Y déjenme decirle una cosa, si usted es cristiano, está sellado por el Espíritu Santo lo bautizó en el cuerpo de Cristo y le ha dado don o algunos dones para que usted pueda servir en el cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo. Entonces, si ha recibido algo de parte del Señor, ministrelo a otros, para que seamos edificados. Y este capítulo habla de cómo cada uno de los dones edifican. No lo voy a leer porque está bastante largo. Y vamos ahora al número 6. Número 6. Cuando el Espíritu de Dios está obrando en una congregación pequeña o grande, eso no importa. Lo que importa es lo siguiente. Hay entendimiento de la palabra. Entendimiento de la palabra de Dios. Se conoce la Escritura. Se entiende la Escritura. ¿Por qué? Primera de Corintios, capítulo 2, texto 12 al 14, nos habla acerca de esto. Vamos a leerlo para poder entenderlo. Primera de Corintios 2,
12 al 14. Y nosotros, dice el texto, versículo 12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Texto 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí ve lo que ocurre ahí? Nosotros tenemos de parte del Espíritu de Dios entendimiento. Cuando leemos la palabra de Dios, vemos lo que Dios nos ha concedido y también sabemos lo que Dios no nos ha concedido. Vuelvo al ejemplo que mencioné hace un rato. Si viene un falso maestro y dice que Dios nos quiere ricos, sanos, prósperos, yo veo en la Escritura que eso no me lo prometió el Señor. Si viene alguien y nos dice, todo tiene que ser paz y amor en esta vida. Si el Espíritu está acá, no va a haber ni un solo problema. No, eso no me dice la Escritura. La Escritura me dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido el mundo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades, haz la obra de evangelista. Y el apóstol Pablo dice en Filipenses, a nosotros nos es concedido no solamente el creer en Cristo, sino que padezcamos también por Él. ¿Qué hay, hermanos? Hay discernimiento de la palabra. No nos pueden engañar. No nos pueden engañar. Como decían los puritanos, dice, esa gente conoce tanto la Escritura que donde quiera que le corte le sale biblina, no le sale sangre. Está uno lleno de la Escritura. Cualquier cosa que veo, pienso inmediatamente en la Escritura. Cualquier cosa que yo viene a mi vida, inmediatamente en lo que pienso es en la Escritura. Reacciono conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por casualidad? No, no por casualidad. Porque el Espíritu del Señor me ha traído entendimiento. Sé lo que hay. Hay abundancia de palabra. ¿Nos quedamos en cuál? ¿En el 6 o 7? En el 6, ¿verdad? Vamos al 7 que está relacionado con el mismo. El número 7, hay abundancia de su palabra. La iglesia conoce la palabra de Dios. La iglesia se deleita en la palabra de Dios y vamos a ver un versículo, primeramente el de Colosenses 3:16. Este pasaje lo hemos estado leyendo en algunas semanas pasadas, pero cuando vemos el texto 16, el versículo 16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y luego fíjese, ¿por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, ¿cómo se nota? ¿Que ganamos los concursos de esgrima bíblica? No. Sabemos que mora en abundancia en nosotros porque hacemos algunas cosas. Número 1, nos enseñamos los unos a los otros. Número 2, nos exhortamos los unos a los otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Texto 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pero todo esto que hacemos está guiado, está informado por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que está ahí. Y conocemos que dice, nos hace una pregunta y somos capaces de poder sistematizar la enseñanza bíblica. Por ejemplo, uno dice, si te preguntan, yo quiero saber cómo funciona un matrimonio, ¿dónde dice la Biblia? ¿Qué dice sobre los matrimonios? Bueno, hay varios pasajes. En 1 Corintios, capítulo 7, en Colosenses, capítulo número 3, en Efesios, capítulo número 5, en 1 Pedro, capítulo número 3. Entonces, tú conoces lo que dice la Escritura de cada porción de la Escritura que enseña sobre eso y vas directamente a la Escritura. Hablas del Espíritu, lo que hemos estado hablando ayer. Por ejemplo, si nos preguntan, ¿quiénes son los demonios?
¿De dónde vinieron? ¿Cuál es su trabajo? La pregunta es, ¿somos capaces de identificar quiénes son los demonios? Tendríamos que contestar, los demonios no fueron demonios siempre. Fueron ángeles creados por Dios para el placer de Dios, para la adoración de Dios y para cumplir sus propósitos. Pero fueron engañados por Satanás. Y una tercera parte de los ángeles fue expulsada del cielo. Unos están en prisiones, otros están sueltos, están esperando el día del juicio. Su trabajo en el día de hoy es hacer maldad. Son impuros, son inmundos. Se dedican a atacar a los creyentes, se dedican a traer oscuridad al mundo. Ese es su trabajo, destruir, no es otro. Otra pregunta, ¿un cristiano puede ser poseído por un demonio? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos habita. Y R.C. Sproul, el predicador, dice, el Espíritu Santo no está buscando compañeros de apartamento, ¿no? Es una frase. El Espíritu de Dios no puede habitar donde está Satanás, ni Satanás donde está el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque sus propósitos y sus acciones son totalmente opuestas. El Espíritu de Dios trae vida, trae paz. El Espíritu de Satanás trae esclavitud y trae perdición, trae inmundicia. No puede haber unidad entre uno y el otro. Entonces, ¿cuál es mi punto con esto, hermanos? Mostrarles que sé mucho. Ese no es mi punto. Mi punto es ver que cuando el Espíritu Santo está obrando en alguien o en una iglesia, es que hay abundancia de la palabra de Dios. Punto número 8. Los creyentes caminan de acuerdo al Espíritu. Caminan de acuerdo al Espíritu. Hay un versículo aquí en Romanos capítulo número 8, en el texto número 9, que también creo que lo leímos la semana pasada bastantes veces y creo que fue el texto donde partimos a estudiar este tema. Dice, mas vosotros, escucha lo que dice ahí, no vivís según la carne. Y luego dice el apóstol, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cuál es el principio aquí? El principio es que cuando el Espíritu Santo viene a habitarnos, ya no vivimos según la carne. Y si pecamos y andamos en la carne, hay arrepentimiento y hay reconciliación para con Dios. Nos volvemos. Por favor, no me malentiendan. No estoy hablando de perfección. No estoy hablando de perfección. Pero lo que sí estoy diciendo es que no hay un patrón de conducta continuo y que no cesa de pecado. No es así. El creyente puede vivir y su vida puede ser interrumpida por desobediencia, por contristar al Espíritu Santo, por desobedecer, pero siempre se va a volver y va a arrepentirse y va a volver al Señor. Eso es lo que nosotros vemos. Entonces dice el versículo, texto número 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, la respuesta es que no es de Él. Pero si el Espíritu está en nosotros, somos de Cristo y vivimos según el Espíritu y no según la carne. ¿Qué es vivir según la carne? Según la carne es lo que Pablo dice en Colosenses, poner los ojos en lo terrenal. A veces cuando leemos una frase, poner los ojos en lo terrenal, pensamos en que estamos hablando de las posesiones de este mundo. No necesariamente. Poner los ojos en lo terrenal significa andar en pleitos, en celos, en iras, contiendas, maledicencias. Es vivir en la carne. Pablo en Gálatas 5 dice, da la lista de las obras de la carne y dice, no satisfagamos los deseos de la carne. Satisfagamos al Espíritu obedeciéndolo. No le demos lugar a la carne, al diablo. Entonces, esto es lo que significa a vivir una vida en el Espíritu. Ahora vamos al número 9. Cuando el Espíritu de Dios mora en una congregación o en un individuo, abunda el fruto del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo produce un fruto. ¿Y cuál es la analogía? La analogía aquí es la de un árbol, ¿verdad? ¿Quién de nosotros siembra un árbol de aguacate nunca esperando fruto? Si mi propósito es que el árbol me dé sombra, mejor busco otra clase de árbol. Porque hay árboles que dan una sombra mucho mejor.
Pero si siembran aguacates, que yo un día espero cortar aguacates de ahí. Y si el Espíritu mora en nosotros, se espera que si el Espíritu está ahí, dé fruto. Y si el Espíritu está en esta congregación, va a dar fruto. Y se va a ver. Va a ver lo que menciona Pablo en Gálatas capítulo 5, texto 22 y 23, donde dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Y lo último dice, y contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no prohíbe amar. Dios no prohíbe tener paz. Dios no prohíbe tener gozo. No es pecado. No hay una ley que se oponga al Espíritu. No se viola la ley de Dios cuando se vive en el Espíritu. Sin embargo, cuando se vive en la carne, se violan toda la ley de Dios. No una, no un mandamiento, se violan todos los mandamientos de la ley de Dios. Número 10. Las reuniones se convierten en un lugar donde se exhortan a los incrédulos. La tendencia en el día de hoy de la iglesia contemporánea es ¿cómo hacemos sentir bien a una persona no creyente para que no se vaya? Y yo no estoy en contra de tratar bien a una persona que no es creyente y viene a una congregación. Creo que debemos ser amables. Creo que debemos de darle una bienvenida. Creo que debemos de hacer a la persona que se sienta bien, que es bienvenido. Sin embargo, la persona no se debe de ir del lugar sin ser confrontado con la palabra de Dios. El mejor bien que se le puede hacer a una persona no creyente es predicar el Evangelio de Dios. No hay mejor bien. No porque yo lo opino. Algunos van a decir, algunos pueden opinar y decir, lo que pasa es que esa es su opinión. Nosotros creemos en que hay que hacerlo de esa otra manera. Yo creo que aquí la cuestión no es opiniones, sino qué dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 14, versículos 24 al 25. Primera de Corintios 14. Vamos a leer esos versículos donde eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 24 y 25 dice, pero si todos profetizan y entra un incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué significa esto? Hay palabras que necesitamos de entenderlas en el contexto que se están hablando. La palabra profetizar, en ese sentido que se utiliza, es proclamar. Proclamar la verdad de Dios. Si un incrédulo viene y está entre nosotros y toca algún tema, pero en su manera de hablarlo va en contra de lo que dice la palabra de Dios, nosotros le decimos, la palabra de Dios dice esto otro. La palabra de Dios no dice eso que usted está diciendo, dice esto otro. Si la persona dice, pues ando queriendo, viendo a ver cómo me acerco más a Dios, le tenemos que explicar que Dios necesita salvarlo, que él no se puede acercar a Dios por sí mismo, que ningún esfuerzo humano que él o que ella, joven, hombre, mujer, quien quiera que sea, trata de hacer para acercarse a Dios, no es suficiente. Porque la Escritura dice que no es por obras, para que nadie se gloríe, es por fe en Jesucristo, por gracia. Por esa razón somos salvos y necesitamos de hablarle a él o a ella acerca de la justicia de Dios, como dice Pablo en Filipenses 3, 9, no buscando mi propia justicia, sino la de Dios, la que es en Cristo Jesús. Y esa persona tiene que salir de este lugar diciendo, he escuchado cosas que nunca en mi vida las había escuchado. Pero si le decimos a la persona, venga, siéntese, y luego el pastor dice, hay una visita, no puedo hablar de pecado, no puedo hablar de juicio, no puedo hablar de la ira de Dios, ¿de qué hablo? Déjame hablar del gozo. ¿A quién no le gusta tener gozo? Todo mundo quiere gozo, todo mundo necesita gozo. Y la Biblia dice que Dios nos llena de gozo. Si tú quieres tener gozo, pídeselo a Dios.
que te vaya bien. No dijimos nada. No dijimos absolutamente nada. El gozo es fruto del Espíritu. Y si el Espíritu de Dios no habita en esa persona, no puede tener gozo genuino. Y para que habite el gozo, para que tenga el gozo, tiene que estar el Espíritu, y para que tenga el Espíritu Santo, necesita de haber nacido de nuevo. ¿No es así? Tenemos que siempre volver al principio, y el principio es el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y termino con este punto número 11, para saber que el Espíritu de Dios está obrando entre nosotros, en una iglesia, pequeña, grande, o en un individuo. Los creyentes son exhortados. Quiere decir que unos a otros nos exhortamos. La palabra exhortar tiene que ver con llamar la atención acerca de una conducta que debe de ser corregida por la palabra de Dios, o llamar la atención a un punto que tiene que ser animado con la palabra de Dios, o llamar la atención a una situación que tiene que ser cambiada, corregida o animada, pero todo con la palabra de Dios. Hebreos capítulo número 3, textos 7 al 12. Si van conmigo ahí a Hebreos, capítulo 3, texto número 7 al texto número 12, nos dice, los versículos dicen: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora escuche cómo dice el escritor de Hebreos: mirad, hermanos, mirad, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué es esto? Es una exhortación. Es una palabra de exhortación. Tiene que haber esa exhortación. Pero si solamente hay palabras positivas que están enfocadas en lo terrenal, en lo temporal, no está el Espíritu de Dios obrando. Está el pastor o el predicador inspirado por su propio mensaje y no por el Espíritu del Señor. No está obrando. Entonces, ¿cómo sabemos que el Espíritu de Dios obra? ¿Por la música? La respuesta es no. ¿Por lo amable de los miembros? Es bueno que seamos amables, pero tampoco esa no es una evidencia terminante. ¿Por el número de la membresía? No, porque el error puede estar en un grupo pequeño y puede estar en un grupo grande. ¿Por las grandes ofrendas? No, porque hay gente altruista que puede pensar que está haciendo un beneficio a los pobres o que está ganándose la salvación por buenas obras. ¿Por la tecnología que se usa? No, porque a todo el mundo le gusta la tecnología realmente no dice nada. ¿Por los milagros que se hacen? Habría que preguntar, ¿son milagros bíblicos o son imitaciones de milagros? Habría que preguntarse qué es lo que está pasando. Por las profesiones de fe semanales, tampoco necesariamente, porque mucha gente puede confesar con su boca algo y vivir con su vida todo lo opuesto. ¿Cómo sabemos? Con estas 11 cosas que hemos mencionado en esta noche. Hay arrepentimiento por convicción del Espíritu. Hay adoración basada no en las preferencias, sino en la verdad de la Escritura. Hay certeza de haber sido salvados. No hay lugar para el engaño y sí hay discernimiento. No hay división, sino que el Espíritu unifica y edifica a los creyentes. Hay entendimiento de la palabra de Dios. Hay abundancia de la palabra de Dios. Los creyentes caminan en acuerdo con el Espíritu Santo. Abunda el fruto del Espíritu Santo. En las reuniones los no creyentes son exhortados. Y los creyentes son también exhortados de la misma manera. Entonces, estas son algunas de las evidencias de la obra del Espíritu del Señor en nuestras vidas. Yo espero que retengamos esta enseñanza, que la repasemos y que nos autoexaminemos, hermanos, para que busquemos
y oremos que estas cosas sean evidentes en esta congregación. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, y te bendigo por la claridad de tu palabra, pero sobre todo, Señor, por la ayuda del Consolador, de tu Espíritu Santo, el cual tú has hecho morar en cada uno de nosotros, el cual nos da vida y obra en tu iglesia. Gracias por la obra del Espíritu Santo entre nosotros y te ruego, Padre, que estas cosas sean evidentes y que busquemos el desearlas, desear que tu Espíritu obre y no imitar la obra de tu Espíritu entre nosotros. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.